Cárteles en Estados Unidos. La DEA reveló que el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación tienen presencia en todo el territorio estadounidense. Y como ocurre en México, el CJNG se expande con franquicias criminales. Hoy, funcionarios de seguridad de Estados Unidos se reunieron con el presidente mexicano. 3 días de apagones. Una nueva emergencia en el sistema eléctrico nacional fue declarada esta noche. Por tercer día, hay cortes a la energía eléctrica. La causa principal, el alto consumo por la onda de calor. A la veracruzana. El dueño del hotel en el que se encontró la camioneta abandonada de una pareja desaparecida denunció que le sembraron pruebas y buscan fincarle cargos, como acostumbra hacer la Fiscalía de Veracruz. Zonas de riesgo. PAN, PRI y PRD presentan mapa de riesgo por violencia para las elecciones del 2 de junio. En Jalisco, candidatas locales del PRI denuncian agresión armada de la Guardia Nacional en su contra. Noches. Hoy, la DEA publicó el informe Evaluación Nacional de las Drogas 2024, en el que señaló al cártel de Sinaloa y al Jalisco Nueva Generación como los principales responsables de la crisis de drogas más peligrosa y mortal que jamás haya enfrentado Estados Unidos, y que tan solo en el 2022 causó la muerte de más de 111,000 personas. Según el documento, los cárteles mexicanos tienen presencia en los 50 estados de ese país y han obtenido acceso a mercados de Europa, África, Asia y Oceanía, donde sus ventas pueden incrementarse hasta 100 veces. Ambos grupos criminales de origen mexicano están involucrados en la producción y tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y silacina, además del tráfico de drogas, armas, inmigrantes, lavado de dinero, sobornos y extorsión. La DEA tiene detectado que el cártel de Sinaloa controla la región que va desde California hasta Texas en el sur, por lo que tiene acceso a los puertos de Otay Mesa, Isleta, Zaragoza y San Isidro, considerado el cruce más transitado en el continente americano. Se le señala de abastecerse de drogas o de sus precursores a través del puerto de Manzanillo. El cártel Jalisco Nueva Generación usa principalmente puntos de entrada legales para cruzar drogas en camiones o remolques, pero, según la DEA, tiene que pagar a otro grupo criminal para el uso de esos puntos de entrada, túneles u otras rutas de contrabando. El origen de la droga del cártel Jalisco son los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, Colima, en México. Sobre el liderazgo del cártel de Sinaloa se explica que actualmente no tiene un jefe máximo, sino que se divide en 4 facciones dirigidas, una por los Chapitos, Aureliano Guzmán Loera el Guano otra, Ismael el Mayo Zambada otra, de quien la DEA dice que sufre problemas de salud, y otra por Rafael Caro Quintero, preso actualmente en el penal del Altiplano. Por su parte, como máximo líder del cártel Jalisco Nueva Generación, la DEA solo identifica a Rubén Oseguera Cervantes el Mencho, cuyo círculo más cercano, señala el documento, está conformado por lazos sanguíneos con el grupo de los Queenies, sus cuñados, especializados en lavado de dinero. En el informe de la DEA se expone que el cártel Jalisco Nueva Generación opera con un modelo de franquicias. Así como ayer le informé que la Fiscalía Mexiquense tenía identificado su modus operandi para facilitar extorsiones en esa entidad. Allá en Estados Unidos también renta su nombre a bandas locales que lo utilizan para sembrar miedo y conseguir ganancias. La historia es de Emir Castañeda. De acuerdo con la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos, el modelo de franquicia que utiliza el cártel Jalisco Nueva Generación tiene una forma piramidal en cuya punta se encuentra Rubén Oseguera Cervantes el Mencho. El Señor de los Gallos, como también es conocido, supervisa a un pequeño grupo de comandantes de alto nivel que le reportan directamente a él, y debajo de ellos hay una segunda esfera formada por jefes regionales o de plaza que operan bajo las órdenes de su jefe inmediato y que dirigen a las bandas locales o franquicias. Según la DEA, el modelo de franquicia permite que cada grupo semi-independiente realice operaciones de acuerdo con áreas específicas en las que se especialice. Así, por ejemplo, unos pueden dirigir laboratorios clandestinos de metanfetamina, mientras que otros se dedican a la extorsión o al tráfico de migrantes. Todo esto siempre y cuando cumplan con los requisitos de nombre, marca, estructura organizacional y obedezcan las órdenes de los comandantes del grupo criminal. El modelo también permite que el cártel Jalisco Nueva Generación se expanda rápidamente, ya que es fácil establecer nuevas franquicias
y le permite maximizar sus ingresos debido a que el liderazgo no paga costos operativos, pero sí recauda un porcentaje de sus ganancias totales. En el Estado de México, por ejemplo, Milenio confirmó que el modelo de franquicia le ha permitido reforzar su presencia en casi todo el estado, corromper a autoridades municipales y obligar a narcomenudistas a vender sus productos. Sin embargo, su debilidad es que los grupos que alquilan el nombre del Cártel Jalisco pueden formar sus propias alianzas únicas con otros grupos criminales, algunos de los cuales pueden mantener una rivalidad con otras franquicias, lo que muchas veces provoca disputas en diversos estados. Para Milenio Noticias, Emil Castañeda. La publicación de este informe de la DEA coincidió con la declaración esta semana de la directora de esta organización, de esta agencia antidrogas de Estados Unidos, Ann Milgram, quien en una comparecencia en el Congreso aseguró que hace falta mayor cooperación antidrogas por parte de México y como ejemplo puso el retraso en la autorización de 13 visas para sus agentes. Anoche la Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó estas declaraciones y explicó que esas visas ya habían sido aprobadas en meses pasados. Esta mañana el presidente López Obrador también se refirió al tema, dijo que Milgram exageró con sus declaraciones. When you talk about the visas, we are waiting on those 13 visas. I believe one has been pending for about 8 months. And unfortunately, everyone sitting in this room, we know the price that we pay as a country when we wait that long. Well, are you pleased with our relationship with Mexico on this matter? I think there is so much more work that needs to be done with urgency to stop this threat. Si es verdad y por qué se le están retrasando las visas a los agentes. Yo creo que exageró, con todo respeto. Son trámites que se tienen que hacer, pero no se niega a nadie. El visado lleva su tiempo, creo que solicitaron 8. Señaló que hay 13 pendientes. Sí, yo ella habló de 8 meses, solo en un caso. Un caso, 8 meses. Sí. De todos, y ya se les entregaron. Estaban aprobadas antes de que ella declarara. ¿Ya se habían entregado las acreditaciones? En enero se entregaron 4. Y el 26 de abril se entregaron 10. ¿Y cuándo fue ella a comparecer? Antier. O sea que ya... El martes. Ya se habían entregado, pero de todas maneras se quejó. Sí, como si no hubiera ocurrido la acreditación. Mintió en su propio Congreso, pues. Pues no podría decir así, sino que aprovechan, ¿no? En este contexto de confrontación y revelaciones de la actividad de los cárteles mexicanos, hoy el presidente, la canciller mexicana Alicia Bárcena y el Gabinete de Seguridad se reunieron con la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, con Elizabeth Sherwood Randall, y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Los temas: cooperación bilateral en materia de seguridad y migración. El encuentro duró casi 3 horas, sin que hasta ahora se haya emitido comunicado oficial al respecto. El embajador Ken Salazar, quien aún estando adentro del Palacio Nacional, le terminó dando la razón a México en su red social X, reconociendo y agradeciendo al gobierno mexicano por el diálogo y cooperación continuos y a todos los niveles, refiriéndose a la tarjeta informativa que le daba cuenta yo de la Cancillería sobre la aprobación de visas a los agentes de la DEA. La reunión coincidió también con el anuncio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que junto con la Fiscalía General de Sonora lanzaron la iniciativa Se Busca Información, con la que han identificado a 10 personas asociadas con organizaciones criminales transnacionales buscadas por delitos como tráfico de personas, tráfico de drogas y asesinato. Acordaron cooperar y compartir información sobre estas personas. Entre ellos, por cierto, destaca Saúl Francisco Hernández, alias El Ponchis, identificado como líder de Los Fantasmas, una célula criminal vinculada a los Chapitos. De acuerdo con su ficha de búsqueda, la justicia le requiere por homicidio calificado, alevosía y traición y asociación delictuosa en concurso real de delitos. Bien, bueno, así la complicación de los delitos, pero es por homicidio principalmente y por pertenecer a este grupo criminal. Se ofrece $500,000 a quien dé información que permita su captura. Así se anunció. La muestra del esfuerzo conjunto que aquí se presenta es una demostración del interés y responsabilidad que existe en la frontera de Sonora y Arizona. Actualmente el concepto no es un concepto nuevo. Si se pone a pensar del Neighborhood Watch, es involucrar a las comunidades que son impactadas por el crimen transnacional y que tengan una voz donde poder reportar en una manera anónima lo que está pasando. En el caso de la desaparición de Emma Vandala y Santiago Rodríguez, la pareja veracruzana que salió el 8 de abril a Poza Rica, Veracruz, para mostrar la camioneta que estaban vendiendo.
Uno de los hermanos de Emma dijo que el gobernador Cuitlavo García ya los bloqueó de su página por la insistencia de pedirle ayuda para su pronto hallazgo. Pidieron que no les armen una película, sino que los ayuden a encontrar a sus familiares y confirmaron que hasta ahora no han visto avances en la búsqueda. El caso ya parece uno de los tantos de la justicia a la veracruzana, pues el empresario hotelero Daniel Estrada Moreno, propietario del hotel donde fue encontrada la camioneta de la pareja, denunció que el vehículo fue sembrado. Explicó que el 6 de mayo a las 10:30 de la mañana una persona llegó a hospedarse ahí al hotel. Se estacionó esta camioneta como cualquier otro cliente. Poco después salió supuestamente a comprar algo, ya no regresó. A las 2:15 de la tarde llegaron policías estatales y en el despliegue de seguridad ocasionaron destrozos en este hotel, detuvieron al hijo del propietario. El abogado del hotelero acusó que hay acoso por parte de las autoridades, que no buscan resolver el asunto, sino fabricar culpables. Le digo, a la veracruzana. La policía estatal, la fuerza civil y la fiscalía se llevaron detenido al hijo del señor, le sembraron droga, le sembraron armas, lo de siempre. Dijeron que está involucrado, que tenía que ver, que la vida de ellos ya les han dicho los propios policías que corre peligro porque los quieren involucrar forzosamente en este asunto y como siempre no buscan resolver el asunto, buscan fabricar culpables. En el caso de los 3 surfistas extranjeros asesinados en Baja California, la Fiscalía General de ese estado informó que obtuvo nuevas órdenes de aprehensión en contra de otros presuntos responsables. No dio a conocer el número de órdenes liberadas y el delito por el cual se les está buscando a esas personas, por respeto, dijo, a las familias de las víctimas. Hasta ahora, Jesús Gerardo El Quecas y su novia Ari Giselle son los únicos que han sido vinculados a proceso, permanecen en prisión por presuntamente estar involucrados en la desaparición y asesinato de los surfistas. El primero está detenido y vinculado por desaparición cometida hacia particulares y la segunda por posesión de drogas con fines de venta. Los cuerpos de los surfistas extranjeros ya fueron enviados hacia su país. El cuerpo de Jack Carter, el joven estadounidense, fue enviado desde ayer. En tanto, se espera que los hermanos australianos Jake y Callum lleguen dentro de 2 días. Hoy cruzaron hacia Estados Unidos, de ahí pasarán 20 horas en avión hasta llegar a Australia. Ayer le informé sobre un enfrentamiento afuera del CCH Naucalpan, en el Estado de México, en donde supuestos grupos de porros, pertenecientes al Colegio de Bachilleres 5 y al Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 2, acudieron al plantel a golpear a alumnos. Hoy la UNAM emitió un comunicado. Declara que el propósito de esta trifulca fue desestabilizar a la máxima casa de estudios ante la próxima elección del 2 de junio, sin explicar qué relación tendría una trifulca con la elección. También señala la UNAM que la asistencia de este tipo de personas se ha vuelto una práctica recurrente para sembrar miedo e incertidumbre. Lamentó hasta hoy el fallecimiento del estudiante de la FES Acatlán, que murió en el lugar anoche. Además, afirmó que ya brinda acompañamiento jurídico y emocional a los familiares del joven, demandando además el esclarecimiento de los hechos. Sobre lo sucedido, ayer testigos refirieron que el grupo de atacantes era numeroso, que arribó con petardos y con otros artefactos, que lanzó a las personas que se encontraban en ese momento en ese lugar. En el incidente, como le conté, un joven falleció. Se trata de Oscar Yael, estudiante de 19 años de la FES Acatlán. Se encontraba ahí porque iba a recoger a su hermano, estudiante del CCH Naucalpan. Su cuerpo ya fue entregado a sus familiares. Los servicios periciales de la Fiscalía Mexiquense afirmaron que su deceso fue causado por un paro cardíaco y que su cuerpo no presentaba lesiones. 2 personas más sí resultaron heridas. Actualmente permanecen en el hospital de Lomas Verdes. Una de ellas está grave tras recibir el rozón de uno de los petardos en la cabeza. El gobierno de Naucalpan informó que 8 hombres y una mujer fueron detenidos y presentados ante el Ministerio Público por su probable participación en los hechos violentos. Algunos padres de familia y alumnos del CCH Naucalpan acudieron hoy al exterior del plantel, elaboraron un pliego petitorio demandando seguridad. Posteriormente caminaron de forma pacífica hacia el Palacio Municipal de Naucalpan. Actualmente la Policía Estatal del Estado de México resguarda el exterior de este centro educativo. Las clases siguen suspendidas. Hasta el lunes, de acuerdo con la dirección escolar, se reanudarían. Una jueza federal ordenó hoy liberar a los 8 militares que fueron imputados por la Fiscalía General de la República por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa.
Los implicados están sujetos a un proceso penal por sus supuestos nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Fuentes allegadas al caso mencionaron que Raquel Ivette Duarte Delgadillo, la jueza segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, decidió echar abajo la prisión preventiva justificada a la que estaban sometidos desde febrero pasado. Los militares podrán abandonar el campo militar número 1 en la Ciudad de México, aunque para ello primero deben cubrir una garantía de 100,000 pesos. Posteriormente deberán acudir a firmar los días 1 y 16, es decir, cada 15 días. Hubo ya reacción del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. En este mensaje compartido en su cuenta oficial, denunció que el juzgado federal actuó con un criterio parcial y sesgado. Afirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional sigue litigando a favor de los militares implicados en el caso Ayotzinapa, sumado a la reserva de no entregar todos los documentos de sus archivos. El Centro Pro consideró que el poder militar sin contrapesos afecta a la justicia y al esclarecimiento del caso. Más de 250 colectivos de búsqueda de todo el país se reunieron hoy en Cuautitlán Izcalli. Aquí los detalles. Tanta orfandad la estamos sufriendo, aunque no somos huérfanos. La Fiscalía dice que busca, pero vemos que no hay resultados porque generalmente no buscan. Esto empezó el año pasado, cuando las mamás no vieron la acción de la Brigada Nacional de Búsqueda. Este año nos están cortando las búsquedas, sinceramente, por la cuestión de que es el año electoral. Los que nos hemos hecho viejos en esta situación de búsqueda, tenemos que brindarle a los nuevos consuelo y esperanza. Con este movimiento nos estamos uniendo nuestras experiencias. Es muy importante porque la gente que recién llega no sabe qué hacer. Cuando uno camina solo en este camino, es más tardío, ¿no? Para que nos den la atención adecuada. Lo que pretendemos es facilitar a las familias herramientas para que ellas por sí mismas y desde luego en los colectivos puedan seguir impulsando sus investigaciones sin que eso represente que renuncien a su derecho a la asesoría jurídica, que es una obligación de las autoridades. Previo al 10 de mayo, que es mañana, Madres Buscadoras realizaron una velada en el Monumento a la Madre aquí en la Ciudad de México. Colocaron fotos de sus familiares desaparecidos, hicieron pases de lista, encendieron velas en honor a sus seres queridos, a quienes esperan encontrar. Mañana participarán en la marcha desde ese punto hacia el Zócalo, una marcha anual muy emotiva. En Veracruz, cementerios clandestinos y hasta cárceles son algunos de los lugares que frecuentan las Madres Buscadoras, a quienes todos los días de esta semana en este espacio les hemos rendido un homenaje mostrando sus historias. Aquí la que nos cuenta Isabel Zamudio. Desde hace más de 8 años, Rosa Isela y Obdulia no celebran el Día de las Madres porque sus hijos están desaparecidos. No sé qué haya pasado con él. No sé si algún día lo vamos a saber qué pasó, ¿no? Pero sí es un día muy, muy difícil para nosotras. Han recorrido penales, cementerios, repartido dulces con fotos en las envolturas, pegado fichas en postes y bardas, vendido alimentos para reunir recursos, realizado marchas y recuperado los cuerpos de más de 1,000 personas, así como ropa e identificaciones en innumerables fosas clandestinas. De los restos encontrados por los colectivos veracruzanos, ni el 20% han sido identificados y mucho menos devueltos a sus familiares. José Damián Guzmán López, hijo de Rosa Isela López, desapareció el 15 de agosto de 2016 en Alvarado.
Viajaba en su moto para visitar a su novia. El vehículo apareció, pero él no. Su madre lo ha buscado en casi todos los cementerios clandestinos de Veracruz, excepto en el más grande, el de Arbolillo, Alvarado, donde recuperaron 310 cráneos. Nos organizamos en grupos, ¿no? Ustedes van con la pala, otros van con el rastrillo, otros meten ¿cómo se llama? La varilla, o a veces andamos con el gembre, que siempre nos acompañan los de comisión de búsqueda, y así lluvia, norte, frío, calor, pero con estos calores, ahí estamos buscando. El hijo de Obdulia tenía 21 años cuando desapareció en 2015. Se sumó al colectivo Solicito y comenzó a buscarlo cuando la fosa de Colinas de Santa Fe era la más grande de Veracruz y México. Hoy ni siquiera pide justicia. Yo lo único que pido a las personas que se llevaron a mi hijo, que recuerden que somos mamás y es un dolor muy profundo. Yo no quiero nada en contra de ellos. Yo quiero nada más saber dónde me lo dejaron. Ambas coinciden en que ningún 10 de mayo será igual. Hoy reclaman que su esfuerzo se ve menguado por la lentitud para lograr identificar todos los restos hallados. Es triste saber que muchos ya se han ido a la fosa común. O sea, los sacamos de un lado y nos los meten por otro lado a las fosas comunes. Yo siento que ahí deben de ponerle más empeño, ¿no?, a la identificación del forense. Eso es lo que deberían de poner más prioridad. Desde Veracruz, para Milenio Noticias, Isabel Zamudio. Tercer día de apagones en varios estados del país, como Puebla, Hidalgo, Querétaro, Tabasco, Estado de México, San Luis Potosí, Chiapas y Oaxaca. Se fue la luz en todo el municipio de Ojitlán, allá en Oaxaca, algo que según los pobladores nunca había ocurrido. Hoy el presidente López Obrador dijo que era un problema transitorio, responsabilizó a la iniciativa privada. Aseguró que al final de su sexenio la Comisión Federal de Electricidad va a generar el 62% de la energía. Ya estamos atendiendo. Vamos a procurar que no haya daños mayores generalizados, porque el martes, como fue sorpresivo, ayer ya estábamos incluso a punto de librarla sin problema y hubo también más aumento de temperatura y más demanda. Se está trabajando y ya pronto se va a regularizar y se resuelve el problema hacia adelante. O sea, es un asunto transitorio. De algo excepcional a un asunto transitorio. Hace unas horas, el Centro Nacional de Control de Energía declaró estado operativo de emergencia en el Sistema Interconectado Nacional otra vez, por lo que es muy probable que se mantengan los apagones esta noche. Hasta el momento no ha habido más pronunciamientos de la Comisión Federal de Electricidad. Ahí está el comunicado, ahí está esta nueva emergencia en el sistema eléctrico nacional. Mientras tanto, las altas temperaturas siguen en el país. Algunos estados ya toman medidas al respecto. Y es que en estados como Yucatán y Veracruz ya alcanzaron sensaciones térmicas de más de 50 grados centígrados. En Ciudad Valles, por ejemplo, San Luis Potosí, se reportó saturación en un hospital del IMSS por personas enfermas que les ha dado golpe de calor, además de algunos animales muertos por esa razón. Debido a las altas temperaturas en algunos estados se toman medidas en escuelas. En Nuevo León, en Chiapas ya redujeron los horarios de clases. En Tamaulipas y Coahuila recurrieron a la modalidad a distancia, mientras que en Campeche, de plano, ya suspendieron las clases mañana viernes. En Hidalgo, solo las actividades al aire libre serán suspendidas. Eso en los estados. En el centro del país, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó desde esta tarde la fase 1 de contingencia ambiental en la Ciudad de México y el Estado de México debido a altos niveles de contaminación. Es la sexta vez que ocurre en este año. Mañana viernes se aplicará el doble. Hoy no circula en pleno Día de las Madres. No circulan los vehículos con holograma de verificación 2, los de holograma 1, cuyos números sean impares y 0, ni los de holograma 0 y doble 0, engomado azul, terminación de placa 9 y 0. No solo las fallas en el sistema eléctrico se están presentando en esta temporada, pues la escasez de agua también se está convirtiendo en un problema en algunas partes del país, como le hemos dado cuenta también en este espacio. Le presento ahora lo que ocurre en Chiapas. La crisis ya alcanzó a los humedales y los pozos de distribución de agua potable en San Cristóbal de las Casas. Este es un trabajo de Jonathan González. Pues que no nos llega el agua, ya no da abasto por tanto
anda desperdiciando. Desde que empezaron a invadir todos lados, donde no debe de ver, debemos de cuidar los humedales. La crisis del agua ya alcanzó a San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Los manantiales que alimentaban las 225 hectáreas de humedales y los pozos de distribución de agua potable están casi secos. Tenemos monitoreado que por 3 años ha dejado de llover. Los manantiales, si estábamos hablando de 1,5 metros, 2 metros los manantiales, hoy los manantiales están a menos de 50 centímetros. Entonces la situación que estamos viendo es que la escasez de agua estamos viviendo esa crisis de agua, hay un conflicto por el agua. El problema de la falta de agua afecta principalmente a las colonias del centro, norte y sur de San Cristóbal. Las autoridades municipales redujeron el tiempo de distribución de agua potable, es decir, de 24 horas por colonia a solo 1 hora por día. Esta problemática está siendo investigada por especialistas, quienes coinciden en que la sequía de los manantiales podrían traer consecuencias en la salud de la población. Una ciudad necesita abrir pozos profundos es porque los manantiales ya no tienen la capacidad de distribución de agua. Entonces lo que estamos viendo es que en temporada de estiaje la distribución va a ser baja cantidad y baja calidad. ¿Por qué? Porque al momento de bombear el agua, pues también se va a traer lo que tiene en el fondo de los cárcamos que tienen los manantiales y por eso puede llegar con algún color o algún olor. Hasta ahora son más de 90 hectáreas las que se han perdido, pero las autoridades siguen sin hacer nada para su rescate. Vemos con tristeza cada vez lejos de que las autoridades protejan estos espacios que representan el 70% del agua de la ciudad de San Cristóbal. Hay especies endémicas únicas como es el pez popoyote, el pato cucharón, especies que están decretados en el diario oficial y en las normas oficiales que son especies endémicas únicas. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. La coalición PAN-PRI-PRD presentó un mapa de riesgo para la jornada electoral del 2 de junio. Alertó que el 30% de las secciones electorales están en peligro. En una conferencia detallaron que la problemática principal es que los candidatos no pudieron hacer campaña por la presencia del crimen organizado y se tuvieron que bajar incluso de la contienda. Destacaron también las entidades donde es elevado el nivel de violencia como Jalisco, Morelos, Nayarit, Guerrero y Zacatecas. A pesar de esto, pidieron a los ciudadanos salir a votar sin miedo. Que el día de hoy estamos haciendo una alerta temprana, una alerta oportuna para que el Estado mexicano, a través de sus distintas autoridades, garantice el voto libre, secreto y pacífico. Por eso estamos alentando a las ciudadanos y ciudadanos a participar a partir de que el Estado mexicano garantice la paz y la seguridad en el proceso electoral. Y justo en uno de esos estados en los que estaban alertando hay riesgo por violencia, Jalisco. El Comité Directivo Estatal del PRI denunció que hoy por la mañana un hombre y 5 mujeres del partido fueron atacados por un convoy de la Guardia Nacional. En un comunicado se detalló que entre esas personas se encontraban 2 candidatas a regidoras de Villa Purificación, quienes iban en una camioneta en la cabecera municipal cuando notaron que eran seguidos por elementos de la Guardia Nacional, cuyos elementos, se dice en este comunicado, sorpresivamente abrieron fuego contra el vehículo. Se señala que el conductor resultó herido y se encuentra hospitalizado, por lo que se exigió a la Fiscalía de Jalisco, a la Fiscalía General de la República y a la propia Guardia Nacional abrir una investigación para esclarecer los hechos. Hasta el momento ninguna autoridad, más allá de ese comunicado del PRI de Jalisco, se ha pronunciado sobre lo que pudo haber ocurrido en ese presunto ataque de la Guardia Nacional contra integrantes del PRI en la entidad. En la bitácora de las campañas presidenciales, Claudia Sheinbaum siguió de gira por Veracruz, tuvo un par de mítines en el estado, estuvo acompañada de la candidata a la gubernatura, Rocío Nale. Reiteró que en la coalición que encabeza Xóchitl Gálvez están enojados porque Gálvez cada vez baja más en las encuestas. Aseguró que seguirá defendiendo la soberanía energética del país con impulso en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad. Xóchitl Gálvez estuvo en Tamaulipas, tuvo varios encuentros con simpatizantes, retó a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, a contabilizarle la marcha del 19 de mayo, pero pidió que también se fiscalicen los gastos de propaganda de Claudia Sheinbaum. Criticó al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal,
le pidió atender el tema de violencia, extorsión y cobro de piso que aqueja ese estado. Jorge Álvarez Maínez se fue a Chiapas, ahí siguió con su visita a universidades, esta vez estuvo en la Facultad de la Libre de Derecho, ahí destacó que el Estado requiere de un modelo que haga despegar el ecoturismo, las energías limpias para impulsar así el desarrollo de las comunidades. Señaló que la infraestructura escolar requiere de inversión, pues las escuelas del país lucen abandonadas. No sé si han oído recientemente a un expresidente que anda muy enojado, yo no sé por qué. Es que andan enojados porque en vez de subir en las encuestas cada vez bajan más en las encuestas, pero pues ese es su problema, no es el nuestro. ¿Poco creen que Fox ya está medio cucú? O que fumó mucho de eso que quiere legalizar. Es que así piensan ellos, así piensa la derecha. Tiene que responder es el INE. Voy a muchos eventos que organizan organizaciones de la sociedad civil, muchos de los que voy, y lo que se contabiliza es una parte que a mí me toca y se declara, no tengo problema. La que ya rebasó por cientos de millones de pesos los gastos de campaña es la Sheinbaum. Nomás súmenle todos los espectaculares que había en León, en todas las ciudades, todas las bardas, todos los camiones, los miles de playeras que regala, y pues ahí ojalá el INE se ponga las pilas y empiece a ver cuánto costó el evento del Zócalo. Eso he dicho que yo sí creo que el sur de México debe de ser prioridad, pero no desde una visión extractivista, no desde una visión que arrase con nuestros cenotes, con nuestros manglares, con nuestros ríos, con nuestra selva, que deforeste, sino con una visión como la que han emprendido, y puse un ejemplo en el debate, países como Costa Rica. Si el tercer debate presidencial, que será el próximo 19 de mayo, fuera un café, sería uno descafeinado. Pues habrá cambios, se suavizaron los intercambios cara a cara entre las candidaturas. La mesa de representantes de los tres acordó que para evitar descalificaciones enviarán las preguntas que quieran hacerse entre sí, pero será la moderación quien las lea. Esto a pesar de que en este último ejercicio el atractivo era justo ver eso, la confrontación directa, cómo entre ellos se hacían preguntas, cómo se respondían. Ahora entregarán un paquete de 15 preguntas que el próximo miércoles, previo al debate, las recibirán las tres personas moderadoras, quienes elegirán una por cada candidatura y así las estarán leyendo en el debate. Desde la semana pasada, en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, se ha señalado a María Amparo Casar, la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de haber participado en un caso de corrupción contra Petróleos Mexicanos, por presuntamente haber cobrado la pensión de su esposo desde 2004, a pesar de haber muerto por suicidio, según documentos publicados por el gobierno federal, sin tachar los datos personales de ella ni de su familia. Esto causó críticas durante toda esta semana. Aquí le presento lo que han dicho distintos días desde la semana pasada en la conferencia mañanera y la respuesta institucional que hoy dio María Amparo Casar. Son unos cinicazos, porque precisamente Aguilar y la señora fueron los que fueron con el procurador en aquel entonces para cambiar el dictamen de lo que se demostró fue un suicidio, pero de repente se convierten en los defensores de la democracia. En vez de meterse al fondo, si hubo o no hubo corrupción, si hay o no hay corrupción, recurren al Instituto de la Transparencia para decir se violó la privacidad. ¿Saben quién va a hacer la investigación para ver si es cierto o no de que hubo corrupción en el asunto de la señora Casar? La va a hacer Claudio X González. Le van a dar copia a quien los está financiando o a uno de los que están contribuyendo a financiarlo, al gobierno de Estados Unidos. Piden que se respeten los datos personales. Cuando si se trata de un acto de corrupción, pues no se puede mantener en secreto. Díganme ustedes si no calienta el que una persona consciente cometa un delito, un acto de corrupción, y luego esa persona que pertenece a la oligarquía corrupta se convierte en la presidenta del Instituto para combatir la corrupción. Ejercer un derecho nunca puede ser corrupción. El presidente López Obrador ha tomado una tragedia familiar para mentir, lastimar y lucrar políticamente con ella.
La acusación en mi contra se basa en un dicho que el presidente expone en su libro Gracias y que ha repetido una y otra vez en su conferencia matutina en los últimos días. Si tal cosa hubiese ocurrido, como escribe el presidente, tanto el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, el propio Andrés Manuel López Obrador, como su procurador, debieron haberme denunciado o al menos haberse negado a cometer tal ilegalidad. El presidente prefirió la hoguera mediática sin pruebas que los cauces legales. Sí, el presidente. No daremos ni un paso atrás. Sabemos que México nos necesita. No ha logrado contenerse la inflación en México y subió durante el mes de abril. De acuerdo con datos del INEGI, llegó a 4.65% a tasa anual, cuando el mes anterior se ubicó en 4.42%. Los productos que más subieron fueron el jitomate, el chile serrano, el tomate verde, la naranja. Además, la Junta de Gobierno del Banco de México, porque la inflación no baja, dejó sin cambio su tasa de interés de referencia y, tal como esperaban los analistas, mantuvo el indicador en 11%. Hay lugares del país donde los precios de los alimentos son solo parte del problema. Por ejemplo, en San Lucas, Comotlán, en Oaxaca. Ahí la falta de alimentos, la alimentación digna, no existe. Causa problemas de salud. Las sequías impiden que las familias cultiven su propia comida. La información es de Álvaro Morales. En San Lucas, Camotlán, Oaxaca, los adultos mayores mueren de hambre. Durante el último año, al menos una decena falleció por desnutrición y enfermedades que se agravaron debido a la falta de una alimentación digna. La falta de consumo de alimentos, eso les ha afectado mucho a las personas mayores de edad, pues. ¿Desnutrición? Desnutrición, y entonces eso, a causa de eso, pues las personas han llegado a la muerte, pues, sobre todo lo que es el diabetes. San Lucas Camotlán se localiza en la Sierra Mije de Oaxaca, a 6 horas de la capital del estado. En 2020 fue considerado por el Coneval el 7º municipio más pobre de México. Los adultos mayores cuentan con la pensión que otorga el gobierno federal, pero cerca del 20% no puede cobrar ese dinero, pues sus discapacidades les impiden viajar a San Miguel Quetzaltepec, municipio vecino, ubicado a 1 hora y media de distancia, donde se encuentra el Banco Bienestar más cercano. Llega mucha gente en esa comunidad y son bastante gente, pues llegan hasta las 3 de la mañana, a veces tienen que madrugarse. La falta de lluvia desde hace 2 años ha provocado pérdidas de hasta 55% en la cosecha de frijol, calabaza y café, lo que ha afectado el autoconsumo en las familias y agudizado la desnutrición. Entonces, en esa parte, pues, los campesinos han batallado bastante y han bajado el rezago del trabajo, ¿no? En el caso de los menores, viven con desnutrición de 2º grado. Muchos esperan cumplir la mayoría de edad para huir de San Lucas Camotlán y buscar mejores oportunidades. Se migran a otros estados, otras entidades federativas, se van a Tijuana, Mexicali, Monterrey, por ejemplo, ¿no? Y otros que pues sí se van a Estados Unidos, la mayor parte se han ido a Estados Unidos. Los que se quedan, abuelos y madres de familia, luchan para vivir, o mejor dicho, no morir de hambre. Hay muchos que no saben leer ni escribir, pues. Hemos estado también tanto para poder ver la manera y se pueda ya reducir eso, ¿no? Esos rezagos. Desde Oaxaca, para Milenio Noticias, Álvaro Morales. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, respondió al gobierno de Estados Unidos después de que el presidente Biden anunció la suspensión parcial de sus envíos de armas a Israel por no estar de acuerdo con la ofensiva en Rafah. Aunque no mencionó específicamente a Biden, Netanyahu afirmó que su ejército seguirá hasta alcanzar sus metas con o sin apoyos de los aliados. במלחמת העצמאות, לפני 76 שנים, היינו מעטים מול רבים. לא היה לנו נשק, היה אמברגו נשק על ישראל. אבל בתעצומות הנפש והגבורה והאחדות בתוכנו, ניצחנו. היום אנחנו הרבה יותר חזקים. אנחנו יותר חזקים, אנחנו נחושים, ואנחנו מאוחדים כדי להביס את אויבינו, את מבקשי נפשנו. אם נצטרך לעמוד לבד, נעמוד לבד. אמרתי כבר שאם צריך נילחם בציפורניים,
אבל יש לנו הרבה יותר מאשר ציפורניים. ובאותן תעצומות נפש, בעזרת השם, יחד ננצח. El gobierno de Brasil prometió 10.000 millones de dólares para reconstruir Río Grande do Sul, que hoy sigue enfrentando el peor desastre natural de la historia. Ayer le presentamos los detalles. De acuerdo con las últimas estimaciones, 155.000 personas se han quedado sin hogar, suman 107 muertos, 136 personas están desaparecidas y hay 374 heridas. Se han intensificado ya la entrega de ayuda humanitaria para la población que quedó sin vivienda, electricidad ni agua. A nivel internacional, Estados Unidos ofreció ayuda para hacer frente a esta devastación. Argentina envió a esta zona de Brasil 2 purificadoras de agua y 72.000 pastillas potabilizadoras. El Papa Francisco también mandó 100.000 euros para la población que está siendo afectada, mientras que el magnate Elon Musk anunció que donará 1 millar de terminales de Internet para los equipos de emergencia. Y mientras unos se inundan, otros no tienen agua. En Costa Rica ya se iniciará la próxima semana un racionamiento eléctrico ante la escasez de agua con los embalses que abastecen las centrales hidroeléctricas a causa de una sequía por el fenómeno del Niño. Costa Rica tiene una matriz energética verde en la que el 99% de la producción proviene de fuentes renovables, 75% se genera en esas centrales hidroeléctricas que ahora no tienen agua, por lo que no hay electricidad suficiente. Además hay falta de lluvias. Los cortes comenzarán el lunes en todo ese país con un máximo de 3 horas por cliente de forma alternada. Hospitales, centros de salud, servicios básicos e industria, se dice, no se verán afectados. Pausa, volvemos. Uno hasta el fondo, Gilgamesh. Gil informa. La revista Esquire presenta una entrevista con el escritor español Fernando Aramburu. Usted lo conoce sin duda. Él es autor de la novela Patria, que se convirtió en una serie magnífica que si usted no ha visto, tiene que dejar esta noche cualquier cosa para verla. Ahora Aramburu ha escrito El Niño, una novela basada en hechos reales. El devastador suceso ocurrido en 1980 en Ortehuela, Vizcaya, en el que murieron 50 niños y 3 adultos. Lo que he hecho en El Niño es aplicar el esquema galdosiano de situar unos personajes ficticios en un contexto real. Recurrí a la astucia narrativa de cambiarles el nombre real para que nadie se identifique con personas concretas del pueblo. Agrega Aramburu: la vida se ha acordado también de darme unos cuantos palos en forma de enfermedades, pérdidas, accidentes. Uno no está exento del destino humano. Entonces me mantengo con los pies en el suelo. Y sí, por otro lado, mis libros llegan a manos de personas que los disfrutan, los consideran significativos y los valoran, pues ya creo que ha merecido la pena el esfuerzo. Cuando digo que quiero ser escritor es que aspiro a comunicarme con otros, con un fondo estético y compartir pensamientos, sensaciones e invenciones con otras personas que se toman la molestia de adquirir mis libros y dedicarles un tiempo. Eso también es muy generoso. Todo es muy raro, caracho. Como diría Montaigne, las memorias excelentes suelen acompañarse de juicios débiles. Los veo mañana, 22 horas.